Buenos días a todas y todos. Desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, damos un secretario y gobernador del Estado de Veracruz. Damos esta transmisión. Esto Nacional por la Paz. Tenemos por invitada decíamos, tenemos como día de hoy a quienes han trabajado justamente, como dice el título del ciclo de conferencias, acciones para construir una cultura de paz en este país. También tenemos la ponencia primero de comprender las violencias para construir la paz. El día de hoy esperamos contar con su valiosa participación para hacer preguntas, para enviarnos comentarios a través del enlace en vivo y un diálogo representando así como de la Ciudad de México. También vamos a hablar sobre la importancia de los derechos humanos en la construcción de imaginarios sociales y análisis de nuestro contexto. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentarles a quienes el día de hoy amablemente nos acompañan. Con nosotros se encuentra la doctora Patricia Figueroa Saucedo. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesora e investigadora, autora del libro Ética en tiempos de guerra y narcotráfico, también del libro Relación Policía-Periodista 2017 y de la serie de libros Juventud Cósmica del año 2020, donde aborda los tópicos de democracia y felicidad pública, altruismo y heroísmo juvenil en contextos violentos y de construcción de futuro de las y los jóvenes. Desde 2003, visitantes en la categoría Research Scholars del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Como periodista, se ha desempeñado como directora, presentadora y reportera de noticias de radio y de televisión, así como columnista de opinión en prensa escrita en el estado de Sinaloa. En el 2009 fue reconocida como periodista, líder dentro del programa Edward Murrow, programa del Departamento de los Estados Unidos. Ella también es conferencista nacional e internacional, integrante de diversas redes de investigación y autora de diversos artículos y capítulos de libros sobre ética, sobre democracia, corrupción, violencia, juventud y crimen organizado. En noviembre del 2021, la doctora fue nombrada titular de la naciente Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Sinaloa. Damos la bienvenida a la doctora Nora Patricia Figueroa Saucedo. Gracias, ¿cómo estás, Adriana? ¿Cómo están todos? Y bueno, un gustazo estar aquí. Desde luego atendiendo también una charla previa que ya había tenido con el maestro Sergio Luis Montes Guzmán, un gran amigo también. Nos reunimos constantemente en Ciudad de México. Y bueno, sin más preámbulo, Adriana, también podemos comenzar porque los tiempos son breves, como ya se estila en todos lados aquí en las cuestiones, sobre todo de Internet. Pues permítanme iniciar, y he nombrado esta conferencia, esta charla con todos ustedes, y agradecer mucho a Freddy Sánchez de Oaxaca, también de Willy Arturo Hernández, Ciudad de México, cómo nos estamos uniendo en este momento, cómo están de diferentes estados de la República. Es un solo país, pero con muchos estados que a su vez conforman una suerte de sistema de entendimiento cultural. Incluso tenemos gastronomías relativamente diferentes, manera de entendernos, algunas diferentes. Alguien me decía, ¿por qué en Sinaloa podemos hablar de una manera diferente, por ejemplo, a la de Torreón o a la de
en el sentido incluso de la velocidad, incluso en el sentido de la fuerza con que se habla, los decibeles con que se hablan. Bueno, pues esa es la parte antropológica que corresponde entendernos como cultura, como sociedad, pero ¿cómo comprendemos las violencias y para qué? Bueno, para construir la paz. Y bueno, ¿qué es la violencia? No voy a detenerme demasiado. Acuérdense que también, pues, mi naturaleza como académica, como maestra en aula, también me va a ganar algunas veces, pero aquí consideramos y considero que es fundamental entender que la violencia es el uso de la fuerza para someter. Es decir, hay una historia ya importante en el conocimiento de la propia palabra, porque si solamente nos remitimos a qué es la violencia y se nos dice qué es la calidad de violento, dices, bueno, pero ¿qué es violento? Bueno, ¿qué es violento? Pues es usar una fuerza o es una fuerza que irrumpe, que agrede y que somete. En realidad, si no entendemos la violencia, va a ser muy complicado construir paz. El más pequeño denominador común de la medida global de violencia a través del tiempo es la muerte violenta. Y si nos pusiéramos a comprender todos juntos la violencia desde las religiones y los pensamientos, por ejemplo, el budismo y el hinduismo, también son cuestiones filosóficas y espirituales, digamos. La muerte es de lo que se protege el ser humano en todas ellas, por aquello de no matarás. Cuando entendemos, pues, que la manifestación más grave de la violencia es la muerte violenta, tenemos otras maneras de entender esa muerte, que puede ser por crimen, por suicidio o por accidente. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, entender que el accidente ya de por sí implica una violencia social. Por ejemplo, pensemos en la violencia de tráfico, las personas que no respetan la luz roja, las personas que cometen estos accidentes, precisamente es porque de alguna u otra manera no respetaron algo y se genera una muerte por accidente, que es un crimen, pues se dice no doloso, pero al final de cuentas es una muerte violenta. El crimen, pues ya de por sí lo entendemos, y el suicidio, pues también tiene que ver con problemas que en muchas ocasiones, ya lo dijo Durkheim, son sociales. Es decir, el suicidio no es una situación aislada de un individuo, sino una sociedad que a ese individuo no le supo dar condiciones para ser feliz. Una vez que consideramos que podemos entender la violencia, podemos pasar a otros términos que nos lleva obligatoriamente la violencia en sí misma. Marx hablaba de violencia. Fíjense qué interesante el tema, porque además me emociono porque creo que estamos construyendo algo todos juntos. Y esa emoción me lleva a sentir que estamos escalando en una montaña de conceptos para llegar a la cima de algo que todos queremos, que es la felicidad pública, la paz social y la paz interior también, la reflexión. Marx hablaba de una violencia de masas, de esa violencia de ciudadanos que por fin entendían que algo no estaba bien y salían a la calle a protestar. Cuando las personas se unen y salen a protestar, hay una suerte de violencia, de irrupción. Pero aquí es donde nos encontramos con otros términos que tienen que ver con el poder. Los ciudadanos, desde luego, tienen el poder de protestar, de exhibir su descontento. El Estado tiene también la obligación de capturar ese descontento para traducirlo en una política social, pero además tiene que contener las expresiones de violencia que puedan ser algo que contribuya a algo que a nadie nos gusta, que es la anarquía o la desviación social. Es decir, cuando una expresión violenta se convierte en una acción criminal que puede dañar a toda la sociedad. Eso es algo muy importante de entender también todos juntos, porque finalmente nos lleva a las reflexiones sobre la violencia. La carga de la fuerza y la violencia como sentido de opresión, dominación y control es muy importante, pero casualmente eso es el orden social. Tenemos muchos autores que nos han ya enseñado todo esto, pero Walter Benjamin, que es uno de los más, pues obviamente citados cuando se habla de violencia, habla que toda violencia es como medio poder que funda o conserva el derecho. Tampoco hay derecho, tampoco hay paz social si no hay violencia que contenga expresiones que pueden derivar en una falta de gobernabilidad democrática. Y ahí viene otra palabra clave. Estamos tratando de todos juntos, pues, y me incluyo, comprender y reflexionar sobre este Estado de Derecho, sobre la política misma,
y la violencia, porque a partir de ahí viene el tema de la construcción de la paz. Es algo muy interesante porque al final no hay nada nuevo bajo el sol. Esa construcción de paz se ha dado a partir de todas las religiones del mundo y a partir de esos diálogos, pero ¿cómo surgen esos diálogos? Eso sería lo interesante. El Estado moderno tiene el control de esa violencia legítima, física, es el monopolio de la violencia de lo que tanto hablaba Weber, que instauró este concepto para que comprendiéramos que finalmente no existe una sociedad donde no haya algún cierto grado de violencia legítima para controlar aquellas desavenencias de algunos individuos o grupos que bien en su expresión de inconformidad puedan incurrir en algún crimen o en algún desorden que pueda conllevar a la anarquía y a la falta de paz social, incluso en algunos casos a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, la policía tiene algo fundamental que es en sus manos precisamente esa violencia legítima, pero también esa violencia no se va a ejercer solo por como alguien quiera, por como quiera aplicarla, a mi compadre sí o no, y al conocido sí o no. Eso ya no es una aplicación legítima de esta violencia. Es decir, hay una ley nacional sobre el uso de la fuerza también que dice hasta dónde esa fuerza puede ser utilizada. Y bueno, hablamos de control social, me voy muy rápido porque el tiempo es breve, pero hay una cultura del control del crimen. Y normalmente cuando pensamos en el control del crimen pensamos en la cárcel. Pero cuidado, aguas. Cuando el tema de construcción de paz dice, ok, mira, vamos a platicar. Pues es que no estoy de acuerdo, pues yo tampoco estoy de acuerdo, entonces, pero yo soy el Estado. Entonces tú vas a ir a la cárcel porque no piensas como yo. Cuidado, la historia ya nos ha narrado esas cuestiones y aquel disidente que no piensa como piensan las personas del poder, muchas en tiempos de los 70 y mucho antes, desde luego, pero yo pensando en aquellas dictaduras de Sudamérica y también de Europa, de después de la Segunda Guerra, cuando no pensaban igual, pues los encarcelaban. Eso es algo que obviamente no puede pasar ni una sola vez más, sobre todo en países como México, donde estamos tratando pues todos de contribuir a esta construcción de la paz. Control social y otra vez hablamos de nueva cuenta de represión de quienes están opuestos a la política imperante, al gobierno imperante, de cómo controlar a aquellos, pero más todo controlar, escuchar a aquellos que no están de acuerdo con las mayorías. Esto es muy importante porque luego el orden y el control social son términos que están siempre unidos y en sociedades modernas todos y todas tienen que ser escuchados. Todos tenemos que ser escuchados, es parte fundamental. Fíjense que a veces cuando se habla de la dominación masculina, se habla de temas de feminismo, de machismo, lo tomamos como a la ligera y creemos que son cuestiones ideológicas. No, no son cuestiones ideológicas, son situaciones que fueron estudiadas y uno de los más importantes obviamente fue Bourdieu, este sociólogo francés, a finales de la década de los 90, él presenta este polémico libro y dice, la dominación masculina existe, pero en connivencia también con la mujer. Es decir, nos han programado para que el hombre sea el que domine. Y hubo muchos comentarios polémicos en aquella ocasión cuando él habla de esta dominación y la unidad doméstica es uno de los lugares en los que la dominación masculina se manifiesta de manera indiscutible y visible. ¿Qué pasa? Pues a todos y a todas que están aquí escuchando, compartiendo. ¿Qué sucede entonces? Sucede que en la historia, y esto es algo muy curioso que a mí me llama poderosamente la atención, la violencia se estudió como un fenómeno de masas, de salir a la calle. Ahí ven una imagen donde hay unas mujeres saliendo a la calle en los años 30, en los años 40, exigiendo que también fueran consideradas para poder votar porque las ignoraban y ellas exigían participar en la vida pública. Y eso no sucedió hace mucho, estamos hablando de apenas hace un siglo. Para la historia de la humanidad, créeme que es nada, nada. Pero resulta entonces que cuando hablamos de la violencia, hablamos de masas, pero cuando hablamos del crimen, hablamos de individuos. Y esto es algo muy curioso, porque yo hablo de la violencia como una expresión de muchos, pero del crimen, y ahí entraríamos a la criminología, que es un tema que no vamos a poder tratar mucho, pero que vale mucho la pena, porque tratamos de entender el crimen como un fenómeno de personas en lo individual, y no es así. Es una expresión de algo que también es social.
y es global. Y resulta que cuando hablamos del crimen, ahora ya tenemos, y no hace mucho, el concepto de crimen organizado, estamos hablando ya de fenómenos que vuelven a obligarnos a ver todo esto como un sistema social. No podemos desligarlo, pues, como individuos, y luego como individuos implicaría criticar a aquel individuo, denostar a aquel individuo, y no vernos como un sistema de sociedad de seres humanos. ¿Qué pasa? Le pasó algo a alguien, y entonces empezamos a pensar que a mí nunca me va a pasar algo así, porque yo sí soy alguien que está haciendo las cosas bien y el otro no, pero no se puede pensar así. Se tiene que pensar en lo global. Se tiene que pensar en un sistema social. Y bueno, ¿por qué la teoría feminista resulta tan importante? De las pioneras, obviamente, está Hooks. ¿Y por qué? Porque ella hablaba de las mujeres como un grupo victimizado. ¿Pero por qué? Y decían otras autoras y autores, ¿por qué la mujer es víctima? Bueno, porque se le remitió a sus hogares, se le redujo a una participación en la oscuridad, de prácticamente servidumbre al hombre en mucho tiempo, ¿sí? Muchos de nosotros todavía recordamos al abuelo quizás que le decía a la abuela, a ver, tráeme un vaso de agua, ¿no? Era como lo común, era como lo clásico, como esa relación aceptada. Pero ¿qué sucede? Que ahora se busca incluir a la mujer en la vida social. De hecho, aquí está Adriana, aquí estamos muchas personas demostrando que la mujer está cada vez más participando en la vida política de México y del mundo, y esto es algo muy importante. No se trata de una competencia, no, se trata de una inclusión de la mujer a la vida social, porque es la única manera de que el hombre, la mujer, las personas no binarias, todos aquellos, y ya no pensemos en etiquetas, los seres humanos podamos alcanzar una paz duradera y una felicidad pública estable. Entonces, bueno, cuando entendemos que no hay manera de construir paz si no es con todos y con todas, y con todas las personas se sientan como se sientan, trans, bi, y todos aquellos prefijos que quieran ustedes utilizar, va a llegar el momento en que no usemos tantos prefijos, porque además esta situación del uso de prefijos nos dice que no nos hemos puesto de acuerdo en lo que somos. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Y el día que nos pongamos de acuerdo en eso, vamos a entender que todos, todas y todos los seres humanos tenemos igualdad de circunstancias o debemos tenerlas, y que no importa si tienes un color de piel, no importa si tienes una preferencia o identidad sexual, no importa si naciste en Oaxaca, en Sinaloa, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Francia, cuando logremos precisamente comprender que somos seres humanos, entonces vamos a acabar con tanto prefijo, que también es algo que pues en lo particular a mí me genera una cierta preocupación. Necesitamos prefijos para todos. Marcela Lagarde, ustedes saben que es una de las precursoras también en América Latina hablando, y en México, hablando de un término que ya Hooks había creado, sisterhood, que es la confraternidad. Pero si analizamos la palabra fraterno, habla de hermano y habla de hombre, habla de lo masculino. Entonces dicen, ¿cómo rescatamos lo femenino en esta palabra? Pues crean sororidad, que es fraternidad, pero al contrario, entre mujeres. Tampoco debería haberlo, ¿no? Debería haber una palabra que incluya a los seres humanos, pero todavía esta palabra, que es solidaridad quizás, sería la mejor, para no hablar de fraternidad, que habla de fratello, hermano, y sororidad, que habla de suora, hermana. Entonces, seguimos haciendo divisiones incluso con los conceptos. Ahí está, ¿no? La sororidad, pero como un tema de mujeres. Las fobias y las violencias. Educación. Educación. ¿Qué significa? Que tenemos homofobia, transfobia, bifobia y todo tipo de fobia, porque tampoco si la persona, aquella no es como yo, entonces ya no me gusta. Y si la persona piensa ligeramente diferente o muy diferente a mí, tampoco me agrada. Y eso va creando conflictos. Violencia por identidad de género, no tenemos que decirlo mucho, lamentablemente México está entre los peores en este sentido. Tenemos que ser más abiertos, más comprensivos, más tolerantes. Y miren, hay una teoría de Luigi Ferrajoli, que es la garantista. ¿Qué pasa? Y es muy interesante porque dice, cuando vemos estas expresiones de la comunidad LGBT más y todo esto, ¿qué sucede?
que históricamente se invisibilizó a todos estos grupos. Entonces, de repente hay una irrupción para ser visibles y no podemos criticarlo a la ligera, porque si no entendemos la historia, entonces vamos a criticar todo alrededor. ¿Qué sucede? Pues entonces que todas estas minorías que históricamente fueron oprimidas, vapuleadas, vituperadas, agredidas y hasta asesinadas, hoy se quieren mostrar, se quieren ver. Y tenemos que entenderlo como eso, como una expresión irruptiva, visibilizadora de algo que trató de esconderse por mucho, digamos, siglos. Esta teoría, pues, esto se los coloco aquí, nada más está en la página de la ONU, todos los tratados que los seres humanos hemos creado para poder decir, oye, no seas racista, oye, dale los derechos sociales y políticos a todas y a todos, oye, no discrimines a la mujer. Fíjense nada más, traten bien a los niños, por favor, si alguien va de un país a otro, también tiene derechos, trátalo bien, y luego no desaparezcas a las personas. Fíjense nada más, en resumen, estos son los tratados. ¿Por qué existen? Porque hay diferencias, porque hay conflicto, porque hay violencia. Y existen las convenciones, y luego vienen las leyes, y luego de todo esto, leyes y más leyes. Ahora, esta ley es muy interesante, ¿no? Es del 11 de enero de 2021, porque ya no le pueden dar aquella nalgadita educadora al niño, niña, adolescente. Ya no se puede jalar de los chivitos a un niño, una niña, un adolescente, porque ya por ley está prohibido. Claro que habrá quien no solo haga eso, sino cosas peores. Y ese es el tema. ¿Cómo es que se permite entonces que sigan sucediendo estas cuestiones? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ahí están, tienen que ver todos estos. Si los lográsemos de aquí al 2030, pues estaríamos hablando de una paz sostenible. No quiere decir que no haya expresiones de violencia jamás, porque eso es imposible. Y cuando hablo de violencia no hablo de golpes, hablo de diferencias o hablo de irrupciones, pero ya la ONU también habla del Estado de Derecho, principio de gobernanza. ¿Y por qué? No puedes hablar de construir la paz si no hablas de democracia. Y fíjense bien, bueno, el doctor Pablo Picato es una persona maravillosa, además, que pronto va a estar presentando su libro aquí en Sinaloa, lo cual me da mucho gusto. Este es su nuevo libro, La violencia en México. Es la historia mínima de la violencia en México. Y él dice que la violencia es un fenómeno social que solo ocurre en las interacciones entre seres humanos y entre los seres humanos y los animales, porque también hemos visto cómo hay personas, seres humanos, que maltratan, golpean e incluso queman animalitos que no tienen cómo defenderse. Entonces, bueno, él habla de seres humanos que determinamos nosotros mismos la violencia. La violencia, cuando pensamos en la naturaleza y en un sismo, ¿sí? No pensemos que es la violencia pensada para dañar a los seres humanos. No, es como es el universo. Es cambiante, se mueve, las placas tectónicas tienen movimiento. No es la violencia a la que nos referimos. Es esta violencia que es intolerancia, que es no piensas como yo y entonces te someto, porque la violencia es sometimiento y es fuerza. Y a veces puede ser legítima, pero no lo es tanto cuando el Estado somete con violencia. Pues bien, la violencia siempre tiene un sentido moral, tanto para aquellos que la usan como los que la sufren, porque hay quienes la sufren calladamente, en silencio. Y hablemos de miles de mujeres que no denuncian a sus parejas cuando las violentan. Johan Galtung, él fue uno de los pioneros de la construcción de la paz, estos fenómenos de construcción de paz. Y fíjense que no lo traduje ahí, lo dejé en inglés como viene tal en el libro. La paz es algo que tú haces con tus adversarios, no con tus amigos. No se trata de que yo vaya con los que pienso igual a sentarme y a tomar un café porque pienso como ellos y entonces es un bucle de Facebook que te va a pasar todo lo que te gusta y lo que no te gusta no te lo va a poner. Cuidado, cuidado con los amantes del Facebook y esos bucles que te dan todo lo que te gusta. Tienes que acercarte también a lo que es diferente a ti y que de repente no te gusta, pero no es una cuestión de gustos, es una cuestión de respeto. Yo tengo derecho a que no me guste el chocolate, pero no tengo derecho a que no me guste una persona porque tiene un color diferente al mío, rasgos fisionómicos diferentes a los míos. No tengo derecho. No es un tema de gustos. ¿Por qué? Porque el chocolate es un objeto comestible, pero
la otra persona es un ser humano. Volvemos a lo mismo, pensar sin prefijos y pensar en seres humanos. La paz es una relación entre actores, un sistema no es propiedad de un solo actor. Por eso también tenemos que pensar en sistemas. Ah, lo asesinaron, ¿qué haría? Eso ya no aplica. Tenemos que pensar qué estamos haciendo, solo y únicamente si pensamos como sistema social. Y bueno, esta es la portada del libro que escribí ahí está descargable en internet. Y fíjense que aquí algunas personas me preguntaban por qué lo cósmico. Lo cósmico es porque somos parte de un todo. Y el cosmopolitismo es como Adriana, como Willy, como ustedes, como todos nosotros, como Freddy, no piensa como, es que soy de Oaxaca, yo soy oaxaqueño y todo lo oaxaqueño es lo mejor. Y Adriana dice, pues yo de donde sea, esto es lo mejor. El café de Veracruz, sin duda, ¿no? Pero tenemos que pensar en mundo, en planeta, en cosmos, porque además tenemos que pensar en cuidar el universo y cuidarnos todos, seamos de donde seamos, como seres humanos. Volvemos otra vez al concepto. Pensemos como seres humanos. Oye, ¿y tú de dónde eres? Yo soy del planeta Tierra. Soy de este planeta, al igual que tú, somos seres humanos y tenemos que protegernos, cuidarnos, tolerarnos, pensamos diferente, pero vamos a conocernos. Ser feliz es un arte. Eliminar las causas que te generan molestia y miedo es el primer paso para alcanzar la felicidad. La felicidad no es un estado permanente. Y no hay que confundir la felicidad con placer, porque entonces nos va a llevar a otros problemas. Porque yo quiero mi placer a pesar de que tú no tengas tu felicidad. Pero la felicidad, y algo que a mí me ha parecido muy interesante a partir de leer a los clásicos, es que hay una felicidad pública y una felicidad privada. A mí no me gusta el chocolate, me encanta, claro, ¿no? Pero es un ejemplo. Me encanta el chocolate, pero vamos a suponer que no me guste. Y yo tengo el poder de decir que nadie coma chocolate, porque a mí no me gusta y no lo van a comer. Espérate, pero aquí se trata de que a ti en lo particular, en lo privado, no te da felicidad el chocolate, pero a muchas personas sí. Y puede ser un tema de felicidad pública y hay que saber diferenciarlo. El tiempo es un concepto complejo, pero si algunos piensan en paz, y fíjense bien qué curioso, paz para muchos es cero movimiento. Solo que las hojitas de los árboles se muevan ligeramente, escuchar el sonido del mar, y eso es paz. No, eso es un placer en el momento en que estás tranquilo, relajado, pero la paz es escucharnos todos y todas, todos los seres humanos. Fíjense que estos conceptos de vida y tiempo también tienen que ver con la felicidad privada y la clásica pública felicidad, pero nos llevan a otro tema que es la democracia. Ahora bien, y ya para terminar, este tema es apasionante, ¿no? Hay 4 conceptos que considero básicos para el tema de la construcción de la paz. Transparencia de todo lo público e incluso todo lo privado entre ustedes si gustan como pareja. La transparencia es el antídoto de la corrupción y es fundamental para construir la paz, porque una persona que, sobre todo en la función pública, toma algo que no le corresponde, está contribuyendo a una suerte de violencia. La corrupción es violencia. Es la irrupción también de lo que es transparente. Y la libertad de expresión es fundamental para la construcción de los diálogos, para la paz. Y lo contrario de ella es la censura. Por ello es que los gobiernos cada vez más tienden a ser abiertos. Yo les digo en Sinaloa lo digo con mucho orgullo y lo digo también como periodista que fui por muchos años. Antes para entrevistar a un gobernador, tú andabas correteándolo, batallabas y luego a veces te daba la entrevista y a veces no quería darte la entrevista. Hoy y nunca en la historia se había visto aquí en Sinaloa. El actual gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, de quien estoy muy orgulloso, orgullosa, valga decirlo, es precisamente eso, construir el diálogo permanente con la sociedad a través de la prensa. Y eso se hace cada lunes en una semanera. Libertad de expresión, transparencia y el bienestar social, que es la felicidad pública, que es una distribución cada vez más justa, obras que vayan en contra de la inseguridad y que vayan atacando la pobreza. Bueno, son cuestiones de política pública muy amplias, desde luego, y eso es algo que pues llevaría mucho conversar y que también resultaría muy interesante. Y la educación en la democracia.
Beccaria, que es el padre de la criminalística o la criminología, mejor dicho, él sienta las bases en su Tratado de los Delitos y las Penas y dice, hay que saber castigar a quien comete un delito, pero no más allá del daño que cometió, porque entonces se convierte en tiranía. Y todos pensábamos que lo que él quería es que se consideraran delitos con su pena adecuada, y él dice, no, castigar no es la solución, es educar. Y bueno, ahí está, la clave de todo es la educación en la democracia. Esto es lo que hoy le quería presentar a todos ustedes, que les quería compartir, y que además, pues precisamente nos lleva a muchos temas que siguen en permanente construcción. Pues Freddy, Willy, Adriana, todas las personas que nos encontramos aquí, todos los seres humanos que hoy estamos tratando de comprender juntos cómo aportar nuestro granito de arena para construir la paz. Ahí dicho, y estoy abierta a los comentarios, Adriana. Muchas gracias, doctora. Ha sido un honor poder escucharla. Gracias. Creo que quedaron resonando algunas cosas. Sí. Invito en este momento a todo el público que nos sintoniza a dar las preguntas. Es momento justamente para retomar, doctora. Me parece que usted hacía énfasis en esta idea Altum, justamente el programa especial A de Cultura de Paz y Derechos Humanos, en el que se basa la creación de la Dirección General del mismo nombre. Bueno, propone diferentes tipos de pases, ¿correcto? Sí. La idea es que podamos hablar de una cultura de paz, como usted hacía énfasis en un principio también, donde pueda existir esta relación entre actores de este sistema, como lo dice ahí Sí. su diapositiva. A partir de esto, me surge una duda. Sí. En Sinaloa, la idea de construir una cultura de paz, me decía, va muy ligada también a la idea de esta democracia. ¿Cómo se vive desde la Subsecretaría de Derechos Humanos esta idea de construir una cultura de paz, tomando en cuenta también este pilar importante que es la democracia? ¿Qué acciones desde el gobierno del estado de Sinaloa favorecen esta construcción de cultura de paz, doctora? Bueno, sí, si nos vamos al sentido primigenio del derecho, que además el derecho es dar a cada quien lo que le corresponde, estamos ya construyendo paz. Y primero, esa cultura de la paz que se está fortaleciendo en Sinaloa tiene que ver mucho con esta parte. Yo colocaba 4 conceptos muy fuertes, Adriana, y que además son los pilares de cualquier democracia, y una democracia real es la que construye la paz, porque tiene gobernabilidad. Comentaba el primero de los hechos más notorios, digamos, que a mí me parece muy importante, es cómo a través del diálogo permanente se va también construyendo esa cultura de la paz. Puede haber muchas críticas en torno a cómo piensa cada actor. Aquí estamos hablando de actores, ¿verdad? Y estamos hablando precisamente de esos actores que se interrelacionan. Por ejemplo, los gobernantes con la prensa, con los ciudadanos. Y entonces los gobernantes exponen ante las preguntas de la prensa y deben ser libres, deben ser sin censura. Y a partir de esas preguntas es que se va construyendo también un diálogo que tiene que fortalecer la democracia, invariablemente. Otra de las formas que, Adriana, se ha fortalecido mucho en Sinaloa, y es importante decirlo, hay manifestaciones como en todos los gobiernos. Ustedes seguramente han vivido mucho, en México se han vivido muchos, en otros lugares del país, en otros países. Hay países donde conocemos de grandes movilizaciones sociales, y esas movilizaciones sociales tienen que ser escuchadas. Y es lo que se hace constantemente. Alguien me decía, bueno, pero todas las voces tienen que ser escuchadas.
con igualdad de circunstancias. A veces también, y puede darse en algunos gobiernos, aquí se busca que no haya grupos privilegiados y no los hay en el sentido estricto de que se atiende a todas y a todos los seres humanos que conforman diferentes grupos de interés, por ejemplo, las personas que siembran maíz, por ejemplo, las personas que buscan a sus seres queridos, las personas que han sido desplazadas y que buscan vivienda. Tiene que ser un trato respetuoso, igualitario, y siempre en la parte que nos toca, y hablo de la parte que nos toca porque somos un sistema, somos actores, pero también somos individuos, pero como individuos formamos parte de este sistema. Entonces, si pensamos en un sistema donde la anomalía es la corrupción, el sistema debe expulsar a ese elemento corrupto. Pero si hablamos de un sistema donde hay demasiada corrupción, entonces va a suceder al revés. Las personas que trabajan con honestidad, con transparencia, van a ser expulsadas de ese sistema. Tenemos que trabajar también junto con la sociedad y empezar a construir esta paz en conjunto, porque además, pues ustedes lo tienen muy claro. Ustedes crean esta dirección que tiene en su nombre el tema de la paz. Nosotros aquí, el gobierno del estado de Sinaloa, encabezado por el doctor Roberto Chamoya, crea la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces aquí se habla de la transversalidad de estos derechos de personas, de seres humanos. Y todos quienes conformamos, todos los seres humanos que conformamos esta sociedad tenemos derechos. Ahora, habrá algunas personas que sientan que otras no son de su agrado, o habrá grupos que estén en contra de otros grupos, pero tenemos que trabajar permanentemente, creo, Adriana, estamos en la construcción a través del diálogo constante. Y obviamente, y se ha dicho mucho aquí en Sinaloa, de obras que construyan paz social en lo pequeño. Por ejemplo, un parque en una localidad, porque hay que recordar que los parques también son espacios de construcción de felicidad pública y de construcción de paz. Algo tan simple, bueno, no es tan simple, ¿verdad? Para los que lo construyen, pero parques pequeños al alcance de todos. Esto es algo muy importante también. Aquí en Sinaloa se está trabajando en diferentes vertientes, pero bueno, tendría que entrar a hablar de lo que cada secretaría hace en su área. Lo que sí es importante, y me voy a regresar acá, la transparencia, la libertad de expresión, el bienestar social, que es felicidad pública, y la educación, que son todas esas vertientes, Adriana, en la que tenemos que estar siempre escuchando y oyendo las críticas, que es la que hace que una democracia se fortalezca. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, porque justamente uno de los objetivos de continuar con este ciclo de conferencias que ya se efectuó el año pasado es poder dialogar también con otros estados, con otras administraciones públicas de cómo es que se están pues respetando los derechos humanos para la construcción de una cultura de paz. La idea aquí entonces que usted propone de este enfoque diferencial de derechos humanos para atender a las poblaciones históricamente vulnerables y vulneradas, bueno, pues nos llama la atención y creo que justamente esto ha sido como un parteaguas para el trabajo en coadyuvancia con el titular, el maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, sí, ¿no? En este mecanismo que ustedes ya seguramente les invitaremos a otro conversatorio. Y doctora, bueno, pues desde aquí nuestro agradecimiento por poder compartirnos toda esta teoría y estas acciones que en el marco de este ciclo de conferencias, acciones para construir una cultura de paz, favorecen este diálogo entre diferentes instituciones. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Gracias. Hasta aquí vamos entonces a escuchar a nuestro siguiente ponente. No sé, doctora, si quiera agregar algo más. Adelante, muy interesada en escuchar a los compañeros. Adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues con nosotros también se encuentra, siguiendo con este ciclo de conferencias, acciones para construir una cultura de paz, el licenciado Willy Arturo Hernández Alcocer. Él es coordinador de desarrollo
y evaluación de medidas de protección en el mecanismo de la Ciudad de México. Me permitiré leer su breve semblanza curricular. Él estudió en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, así como también realizó un diplomado en Gestión y Desarrollo Local impartido por el Centro Municipalista para el Desarrollo de México, el Colegio de Veracruz y la Unión Iberoamericana Municipalista. A partir de su experiencia en sociedad civil, se ha vinculado en procesos para la documentación, acompañamiento a víctimas y familiares en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. El licenciado William Arturo Hernández Alcocer ha desempeñado tareas de coordinación para el desarrollo de trabajos de análisis de contexto y diseño de estrategias para el acompañamiento integral a colectivos de familiares de personas desaparecidas en México y Centroamérica. Tiene experiencia en la coordinación de esfuerzos mixtos entre sociedad civil, víctimas e instituciones para procesos de acceso a justicia e identificación forense. Actualmente está al frente como coordinador de desarrollo y evaluación de medidas de protección en la Ciudad de México. Bienvenido, licenciado Willy. Adelante. Gracias por la bienvenida. Gracias al maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, por supuesto a la doctora Nora Patricia Figueroa Saucedo y por supuesto a la psicóloga Adriana Perea Sánchez, que ha estado atenta al desarrollo de estas conferencias. Muchas gracias por la invitación y por compartir. Ahora mismo les estoy compartiendo ya la pantalla. Ya la vemos y muy bien. Bueno, este ejercicio, esta compartición es sobre la importancia de los derechos humanos y la construcción de paz, una perspectiva sobre el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión, ambos derechos fundamentales en algo que, siguiendo el hilo conductor de lo que mencionaba la doctora Patricia, pues son elementos fundamentales, fundacionales de los sistemas democráticos o de los regímenes democráticos como tal. En ese sentido, yo voy a dejar aquí dos preguntas para quienes ahora nos están viendo en vivo, para quienes compartimos esta transmisión, para que tal vez intentemos hacer una reflexión más adelante y pueda quedar, digamos, de alguna manera cumplimentada esta parte de la compartición, ¿no? ¿Qué significan para mí como persona los derechos humanos y qué significa para la sociedad o las sociedades en general la existencia de estos derechos como tal? Son preguntas que tal vez nos invitan a la reflexión en un primer plano individual y posteriormente una reflexión un tanto más comunitaria, ¿no? Las dejamos por aquí guardadas. Bien, compartiremos pues, los principios fundamentales de los derechos humanos como tal, una referencia al marco jurídico nacional e internacional, así como esta distinción sobre el derecho a defender derechos humanos, la libertad de expresión y finalmente lo que nosotros desde el mecanismo de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México estamos trabajando desde hace ya prácticamente 5 años para la atención de estas poblaciones en un sentido de ejes de trabajo, de prevención, de construcción de una cultura de derechos, de una cultura garantista, de una cultura de paz, al final de cuentas. Y en ese sentido daremos algunas, digamos, ya líneas de trabajo más operativas respecto a lo que ya se viene trabajando desde el mecanismo. Ahora bien, una definición básica sobre derechos humanos son derechos que tiene toda persona en virtud de su dignidad humana. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, es decir, porque son derechos y son derechos fundamentales, porque son, ¿no? No hay cabida a negar, a discutirlos, simplemente es así, ¿no? Cuando alguien quiera, digamos, como discutir sobre derechos humanos, pues no hay más respuesta que la misma definición en sí misma, ¿no? Los derechos humanos justo son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición
social, política, económica, histórica. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Ahora veremos estas categorías en un momento más. Esto, digamos, como para partir de un piso mínimo. Y aquí los principios fundamentales de los derechos humanos: la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Estas 4 características de los derechos humanos pues se encuentran relacionadas, interrelacionadas, se atraviesan unas con otras y de alguna u otra manera, ya digamos llevándolo a la arena de la política pública o del ejercicio de gobierno, atraviesan todo este ejercicio como tal y deben ser consideradas dentro de ese ejercicio de gobierno. Veamos una por una de estos principios básicos de los derechos humanos. La universalidad, pues, todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y la no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. De igual manera, el principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, y yo diría sobre todo su ejercicio, implica necesariamente que se respete y se proteja la multiplicidad de estos derechos que se encuentran vinculados. La indivisibilidad implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, cual fuera su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Finalmente, el principio de progresividad, que constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo que implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso en materia de derechos humanos. El Estado debe proveer las condiciones óptimas del disfrute de estos derechos y no disminuir ese nivel para lograrlo. Si bien estos son los principios básicos de los derechos en sí mismos, pues también el Estado en ese sentido tiene una serie de obligaciones que también se interrelacionan y se atraviesan entre sí misma, que es el promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos, sobre todo en su ejercicio, digamos, ya una vez que han sido concebidos o establecidos por la normatividad, reconocidos socialmente. Ahora es el Estado el que debe seguir estas 4 líneas de trabajo, por decirlo así, obligaciones como tal dentro de sus atribuciones. La doctora justo hacía referencia a la Constitución de un Estado nacional, ¿no? La referencia ahí a diversos autores clásicos de la ciencia política, y en ese sentido se trasladan estas responsabilidades, o el ejercicio de estas responsabilidades depende únicamente del Estado como tal y de sus instituciones en el ejercicio del gobierno, de los gobiernos, dependiendo la configuración en la que se encuentre ese Estado nacional. Ahora bien, relacionado al derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, pues solo haremos referencia aquí a 4 referencias del marco jurídico nacional e internacional, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y locales, y aquí entre ambas, por supuesto, la Constitución Política de la Ciudad de México, que en los artículos 6º y 7º reconoce y garantiza el derecho a defender derechos humanos y de la libertad de expresión en su Carta de Derechos. Por supuesto, la reforma política del 2011, que hace este cambio sobre las garantías individuales y los derechos humanos, lo cual permite justo tener primero una lectura y una visión garantista sobre lo que está escrito y descrito en la Constitución, y por supuesto, de alguna u otra manera que sea a través de la articulación ya de la norma como tal, que se pueda dar la posibilidad de hacer o fortalecer estas 4 obligaciones a las que hacíamos referencia con anterioridad por parte del Estado.
Digamos, es una de las reformas más importantes. En ese sentido, yo sé que el tema del litigio estratégico también está como muy vinculado, pero solo en este momento hacer como una mención para rescatar de alguna u otra manera la percepción o la concepción social del asunto y cómo esto se va a trasladar en acciones de gobierno más adelante. Por supuesto, los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano. En la ponencia anterior, la doctora nos hizo un resumen muy interesante, muy importante sobre los convenios que están, digamos, a nivel internacional, algunos de ellos suscritos por el Estado mexicano, lo cual les da el reconocimiento o los pone a la par, digamos, de nuestro marco jurídico nacional, que sería la Constitución. La propia Constitución reconoce muchos de estos tratados internacionales firmados, reconocidos, asumidos por el Estado mexicano en distintas temporalidades y que hoy por hoy permite justo cumplir estos principios, por ejemplo, el de progresividad, donde derecho ganado y reconocido, derecho luchado y peleado, pues ya no hay vuelta atrás en esos temas, ¿no? Por supuesto, hacía mención al derecho a defender derechos humanos, reconocido en el artículo 6 de la Constitución, tal cual está reconocido y enunciado como el derecho a defender derechos humanos. Toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de forma eventual o permanente. 2. Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a la realización de su labor e investigarán seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. Y digamos, de esta lectura, de esta interpretación y la ejecución finalmente de la política pública en un sentido garantista, apegada a estándares internacionales, pues también podemos hablar que se pueden iniciar procesos de construcción de paz y en algunos otros casos, digamos, no necesariamente uno con el otro, aunque sería lo ideal, procesos de reconciliación. ¿Por qué en este sentido? Porque justo la posibilidad de garantizar y ejercer un derecho humano como tal, en este caso el de defender derechos humanos, pues también constituye un rasgo y un elemento fundacional que fortalece los sistemas democráticos, las sociedades democráticas, en el sentido, primero, de conocer cuáles son tus derechos, posteriormente de promoverlos también y finalmente de ejercerlos como tal. Mientras más personas ejerzan, conozcan sus derechos, pues tenemos la posibilidad de tener sociedades respetuosas de los mismos, sociedades que los promuevan y no necesariamente únicamente recurrir a la obligación del Estado y una visión, digamos, un tanto punitiva respecto a si se respeta, se promueve o no se promueve y se respetan ciertos derechos, ¿no? En ese sentido, esto abona, por supuesto, a que las sociedades pues tengan procesos de diálogo, por lo menos recurrentes, concurrentes, y que el debate público y político en una sociedad se vea fortalecido, lo cual siempre va de la mano con el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Esta tradición sobre los debates parlamentarios, los debates sociales, los debates en medios, los debates en los periódicos, será siempre, digamos, un tema a desarrollar, a tratar, a problematizar y, por supuesto, a garantizar en ese sentido. Ahora bien, en el derecho a defender derechos humanos, nosotros encontramos como mecanismo una interrelación en la lectura garantista sobre el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de México. Se habla, digamos, en general y de alguna manera también en abstracto sobre las condiciones que debe cumplir el Estado para el ejercicio de este derecho y como tal, cuáles son sus obligaciones concretas, también en la investigación, en la promoción, y al mismo tiempo cómo esta posibilidad de la ejecución de los derechos, de la práctica, el ejercicio como tal, se interrelaciona en varias esferas o ámbitos de la vida pública, ¿no? En principio, en las políticas públicas, en las políticas de justicia del Estado, de los gobiernos,
por supuesto, haciendo la distinción entre Estado y gobierno, y entre la academia también juega un papel muy, muy importante el trabajo en comunidad o el trabajo social de la sociedad para la sociedad, y por supuesto el contexto en el que se desempeñan o el contexto en el que surge la necesidad de fortalecer, de promover o de proteger algún derecho, ¿no? Ningún derecho, eso puede abstraerse de la realidad de su tiempo, del momento histórico, político, social, económico en el que está. Probablemente los cambios, las reformas, las adaptaciones vayan en un sentido tal vez no a la misma velocidad o vértigo que puede producir los cambios o las coyunturas sociales y políticas, pero sí son de alguna manera una interrelación y un reflejo del momento en el que estamos viviendo o del tipo de sociedad que estamos pensando en construir o que estamos construyendo en ese momento, ¿no? Asimismo, tenemos como referencia, digamos ya pasando de lo más abstracto hacia lo concreto, sobre la ley del mecanismo de protección integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de nuestra ciudad, cuyo sentido es el proteger, respetar y garantizar los derechos de estas poblaciones cuando con motivo de estas actividades se encuentren en situaciones de riesgo. Ese es el objetivo general del mecanismo. Se toma como referencia la ley porque es el marco jurídico que nos da, digamos, el pretexto para la atención a estas poblaciones. Y ahora bien, les voy a compartir los ejes de trabajo que nosotros hemos implementado para articular un ejercicio de gobierno, acciones de gobierno que permitan, digamos, toda la explicación que ha antecedido, ponerla ya en la realidad como tal, ¿no? Nosotros trabajamos la atención integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas a través del otorgamiento de medidas de protección, de prevención, medidas de protección urgentes y medidas de carácter social. Realizamos procedimientos que están establecidos en la ley a través de procedimientos ordinarios y extraordinarios. Tenemos también la posibilidad de brindar esquemas de atención o de protección preventivos a través de canalizaciones a otras instancias del gobierno de la Ciudad de México o esquemas como tal meramente preventivos. Asimismo, tenemos la atención y apoyo a casos incorporados al mecanismo de protección federal, ya sea que habiten o transiten por la Ciudad de México, también brindamos ese tipo de colaboración. Otro de nuestros ejes de trabajo tiene que ver con los órganos de gobierno. El mecanismo es un órgano colegiado en el que generalmente la cara más visible es la Dirección General, que es a la que nos encontramos adscritos, pero tiene sus órganos de gobierno como tal, una junta de gobierno que es la máxima autoridad, donde intervienen diversas instituciones de la Ciudad de México, la preside la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, se invita a la Comisión de Derechos Humanos de la propia ciudad, así como la Secretaría de Bienestar Social y de igual manera al Consejo Consultivo Ciudadano de este mecanismo. Tenemos también otro espacio del cual acabamos de sesionar y les hago el comercial y la solicitud si pueden verificar nuestro reciente informe sobre derecho de las audiencias que se trabajó en la mesa de trabajo multisectorial y que bueno, pues ahí tenemos como esos trabajos. Prevención y capacitación, que creo que esto abona justo a los temas de construcción del proceso de paz como tal. Nos hemos abocado a trabajar talleres y capacitaciones especializados, otorgados por personas especialistas en la materia, dirigidos a personas defensoras y periodistas en principio, pero donde también pueden participar otras poblaciones como estudiantes de comunicación, abogados, digamos otro tipo de perfiles que no necesariamente se encuentren en una situación de riesgo, pero que al participar de estas capacitaciones o al incluir estas metodologías sobre análisis y prevención del riesgo,
pues también, digamos, abonan a la construcción en este sentido de personas informadas, personas que puedan tomar decisiones informadas y que también puedan tener la posibilidad de atender estas situaciones en un primer momento. Los temas que abordamos han sido derechos humanos y defensa de la libertad de expresión, el uso de la tecnología para la acción social, mejor conocido como activismo digital, derechos digitales y uso de datos abiertos para la defensa de derechos humanos y el periodismo, seguridad digital y prevención de ataques digitales, comunicación, periodismo y perspectiva de género. Finalmente, la vinculación institucional. Hemos celebrado diversos convenios que pueden visitar a través de nuestra página oficial. Otro de nuestros ejes, nuestros últimos ejes de trabajo tienen que ver con la seguridad digital. Desarrollamos una tipología de ataques digitales y de derechos digitales que se incluye en el análisis de riesgo. Se realiza un monitoreo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el contexto de la protesta social dentro de la Ciudad de México. Hemos desarrollado un proceso de atención psicoemocional que tiene, digamos, dos vertientes: un proceso a mediano plazo, mejor conocido como atención psicológica breve, que puede ir entre 5 y 20 sesiones con personas especializadas, enfoques especializados, y atención psicológica en un proceso de atención en crisis como tal. Asimismo, desarrollamos un proyecto muy interesante que también pueden verificar en nuestra página oficial, que es la Clínica del Sueño, con el Centro de Neurociencias de la UAM, y que a través de este centro partimos de una premisa muy concreta. Las personas que han vivido, sufrido situaciones de violencia, personas defensoras y periodistas, ven trastocados todos los ámbitos de su vida, todas las esferas de su vida, personal, familiar, amistades, trabajo, todo, de manera individual también, ¿no? Ahora, ¿cómo medimos eso? ¿Dónde lo vemos reflejado? Bueno, el Centro de Neurociencias nos ofreció la posibilidad de tener indicadores a través de la higiene del sueño. Personas con insomnio, personas que no duermen bien, que no descansan. Ahí se ve reflejada la violencia y se han hecho estudios especializados junto con la Clínica del Sueño y el Mecanismo, que están publicados también en nuestra página web, respecto a este tema, y es un proceso que se incluye dentro de la atención a personas defensoras y periodistas. Es un proceso que, digamos, ha rendido frutos muy positivos para quienes han tenido la posibilidad de tomarlo y que hoy por hoy pues es también una referencia en nuestra atención. Finalmente, pues tenemos también la posibilidad de estas publicaciones, ¿no? Del trabajo que vamos realizando, de los informes que hemos tenido, para que puedan ser verificados, checados, compartidos. Si algo sirve, si algo se puede replicar, es bienvenido, ¿no? Siempre es bienvenido. Bueno, estos son los órganos de gobierno de los que platicaba más arriba. Al ser un órgano colegiado como tal, el mecanismo de protección, y algunas de las publicaciones que hemos tenido recientemente con otras instancias, con la instancia ejecutora del Sistema de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que también se pueden consultar las conclusiones en nuestra página. Y por acá compartirles parte de las incorporaciones que este mecanismo ha tenido por año. Hemos tenido un total desde la creación del mecanismo en el 2015 en realidad, pero los casos empiezan a llegar en el 2016, 87 incorporaciones. Están acá compartidas, desglosadas por año, por identidad, sexo, género, y cómo hemos venido trabajando con personas defensoras, personas periodistas. Asimismo, por acá les presentamos pues los expedientes que hemos concluido desde el 2019 hasta el 2023, en un sentido de haber, digamos, atendido los temas que en un principio les trajeron con nosotros. Y por supuesto, las capacitaciones que vamos teniendo, estas ya tienen, digamos, un poco desfasadas las fechas, pero si siguen nuestras redes sociales podrán tener la posibilidad de ver las convocatorias que mes con mes estamos sacando. Tenemos actividades prácticamente todos los meses que van relacionadas con los temas que les compartía hace un momento. Son gratuitas, van, digamos, dirigidas a personas defensoras y periodistas, pero si hubiera alguien interesada en los temas, pues por supuesto es bienvenida a
tener la posibilidad de acceder. Tenemos algunos que son, digamos, vía plataformas digitales, algunos otros son vía presencial, pero pues siempre son bienvenidas. Y aquí, sobre el eje de prevención y capacitación, que es uno de los ejes más importantes para nosotros y en el cual pues hemos centrado muchos de nuestros esfuerzos, porque creemos que mientras más información se tenga disponible y sea de calidad, pues se podrán tomar, por supuesto, decisiones informadas en los temas en los cuales participamos. De 2019 al 2023, pues se han atendido a 7,970 personas en nuestros talleres, lo cual es un número considerable e importante, y esperamos que este año pues siga creciendo la participación. Por acá algunas de las actividades, digamos, que destacamos en este momento. Tenemos un seminario virtual donde se está trabajando el Protocolo de Estambul como un manual para la investigación y la documentación de la tortura. El mecanismo, además, digamos, de tener la posibilidad de los órganos colegiados que lo componen de acuerdo a su ley fundacional, también participa de algunos otros órganos colegiados, como es el Comité contra la Tortura de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque pues, es una instancia especializada en la atención a personas defensoras, personas periodistas, y por supuesto la tortura, al ser una grave violación a los derechos humanos, requiere de todos los esfuerzos que se puedan concentrar para erradicarla y combatirla. De igual manera, tenemos el taller presencial de la gestión avanzada de contraseñas y acceso a servicios digitales. Estos ya fueron realizados, solo el del Protocolo de Estambul se encuentra en desarrollo, pero para ponerles algunos de los ejemplos de lo que hemos ido trabajando y participando. Nuestra vinculación institucional, pues generalmente nos relacionamos con las instancias que componen los órganos de gobierno, pero también con la Comisión de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección a nivel federal, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como el C5, para la implementación de medidas, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, alcaldías de la Ciudad de México, una institución de amplio reconocimiento que es la Casa Refugio Citlaltépetl, que pertenece a la Secretaría de Cultura, nuestro propio Consejo Ciudadano, que está compuesto por personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas o especializadas en la libertad de expresión, y ahora bien también con la Escuela de Periodismo Carlos Etienne García. Bueno, aquí algunas gráficas. Y finalmente, estos materiales sobre seguridad digital pueden ser consultados también desde nuestra página. Se los recomendamos mucho que puedan revisarlos, que puedan darles una mirada. Cualquier duda también nos pueden escribir con mucho gusto, pueden inscribirse a nuestros talleres, pero nos hemos dado la tarea de desarrollar algunos materiales que permitan que las personas defensoras y periodistas tengan espacios seguros también en el ámbito digital. Y bueno, ha sido un reto importante. Desarrollamos una tipología de ataques digitales que también puede ser consultada, y hay una serie de recomendaciones que están presentes y que hemos hecho con algunas organizaciones de sociedad civil especializadas como SocialTIC, Luchadoras, Artículo 19, que se ven reflejadas en estos materiales que son públicos y que ustedes pueden compartir. Por favor, háganlo y sigamos con este tema. Asimismo, también el tema de la protesta social, como comentábamos, uno de los ejes de trabajo es la posibilidad de monitorear a personas defensoras y periodistas en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tiene aproximadamente expresiones públicas de protesta, alrededor de 8,000 protestas al año. Entonces, en ellas se ven vinculadas algunas personas defensoras, algunas personas periodistas, y en ese sentido nosotros realizamos un monitoreo específico, tomamos comunicación con ellos. Si se requiere alguna acción por parte del gobierno de la ciudad, por supuesto se salvaguarda y se protege el ejercicio de su derecho también a la protesta. Y bueno, aquí tenemos también otro ejercicio que realizamos, que es la detección de presuntas agresiones a nivel local y a nivel nacional. Es un ejercicio documental que estamos trabajando de manera permanente. Esta misma tipología se puede consultar también en nuestros
archivos. Y finalmente lo que les comentaba de la clínica del sueño. Estos materiales son públicos también, tenemos ahí algunas infografías, algunos videos, recomendaciones generales. Si se requiere algún tema específico, pues con gusto estamos para atenderles. Creo que yo me quedaría hasta acá, Adriana, y bueno, a la orden. Muchas gracias, licenciado Willy Hernández. La verdad es que es muy inspirador escucharle todo este trabajo que se está realizando en la Ciudad de México, a cargo también de la maestra Tobián. La verdad es que para nosotros es un referente. En el caso de capacitación, por ahí me tomo el atrevimiento también de comentar que hemos recibido algunas capacitaciones también a través de Jimena Briceño Díaz, quien es la encargada del área de capacitación. Un saludo también para ella desde Jalapa, Veracruz, porque justo es quien nos ha estado compartiendo información de capacitaciones constantemente y que para la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos han sido muy favorables. En este caso, bueno, pues agradecer su participación, pero no sin antes comentar, hablaba acerca en un momento de su presentación, licenciado, de una interrelación entre que nosotros desde Cultura de Paz y Derechos Humanos, nosotros y nosotras hemos tratado de realizar, digamos, concretar en los diferentes conversatorios, y esto es un ejemplo, este ciclo de conferencias entre academia, entre trabajo en comunidad, entre políticas públicas, contexto, decía usted, y justicia. Algo que me hizo ruido, licenciado Willy, y que estamos, me parece, por ahí obviando, es cómo esta justicia puede, y cuál es la relación que ustedes desde el mecanismo observan esta relación entre justicia y la construcción de una cultura de paz junto con derechos humanos, porque desde la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos hemos hablado también un poco de este tema de justicia, pero justamente creo que ustedes lo trabajan de manera, pues yo de lo que escuché en su presentación, más directa. No sé si podría aclararnos. Claro, Adriana. Creo que los procesos de paz, los procesos que tienen que ver con justicia, encuentran una diversidad de actores. Son múltiples los actores que intervienen en este tipo de procesos. En ese sentido, una parte del Estado dirige sus esfuerzos a garantizar, a proteger, y digamos lo que revisamos como tal en las diapositivas, pero también hay otra serie de actores que tienen que ser tomados en consideración, que son propiamente y el centro del debate y de la propuesta como tal. ¿Para qué quisiéramos hacer procesos de paz? Pues para involucrar a las personas que han visto trastocada esa paz en su vida, ¿no? Las personas víctimas, pensemos en personas defensoras, pensemos en personas periodistas, pensemos en madres buscadoras, por supuesto pensemos en víctimas del delito o en víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, en la medida en la que también sean consideradas y puestas al centro las propuestas o las perspectivas que se tienen desde esos diversos actores. Digamos, tiene que haber un diálogo de alguna u otra manera que permita sacar los puntos que hay en común, ¿no? Muy probablemente esas propuestas que vienen también de la academia, ¿no? De los estudios históricos, sociales, de contexto, coyunturales, los propios, como tal, ejercicios periodísticos, y por supuesto la voz de las víctimas, y además, si a eso le sumamos la política pública, los esfuerzos que cada estado, cada entidad esté realizando, como estos procesos, talleres, conferencias, pueden permitir también ese diálogo, ese intercambio de ideas en un principio y posteriormente pasar a la reflexión y problematización como tal para la posibilidad de una ejecución de acciones más concretas. Por supuesto, esta interrelación es complejísima porque hay que ponerse de acuerdo muchos actores a la vez
y echar a la mano de los instrumentos de los cuales se dispone. Siempre, por supuesto, en el sentido de fortalecer el Estado democrático de derecho y la posibilidad de tener o echar mano de algunas otras herramientas, además de tener en consideración que los procesos sociales pues también son procesos a mediano y largo plazo, ¿no? A veces no se ven reflejados de manera inmediata, de manera también a veces muy lamentable, pero por ejemplo pensemos en la reforma a la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de Justicia. Esto ya, digamos, ha sido un proceso en el cual han transitado la federación, los estados. Hoy por hoy se cuenta con las fiscalías, todavía hay procesos de transición que están ahí pendientes, pero siempre la posibilidad de incluir, por ejemplo, en nuestro caso, un gran aliado es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con quienes hemos organizado una forma de atención hacia personas defensoras y periodistas que así lo requieran. Hay una fiscalía especializada, hay personal capacitado en ambas instituciones, se propone o se brinda la atención cuando se requiere la intervención de esta instancia en concreto, y el mecanismo da seguimiento y acompañamiento a los procesos que se van derivando de estas situaciones, siempre poniendo al centro, siempre tomando en cuenta a la persona a la que estás atendiendo al final de cuentas, ¿no? El mecanismo particularmente no realiza ninguna acción, no proporciona ninguna medida, si no es con el consentimiento de la persona con la cual te encuentras trabajando. Y eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, licenciado Willy. Justamente una de las cosas que trabajamos mucho en las capacitaciones desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos es tanto la construcción de una cultura de paz como los derechos humanos. Y creo que es el punto ahí clave para quedarnos como en esta reflexión, que el día de hoy les agradezco mucho a usted y a la doctora Nora para poder ir cerrando también el ciclo. Antes también, pues una doctora Nora proporcionarnos las conclusiones de este ciclo de Nacional de la Paz. Un minuto, 2 minutos. Y bueno, si usted Gracias. Sí, decíamos, para ir cerrando, entonces vamos a cerrar con algunas conclusiones por parte de usted, licenciado, y posteriormente de la doctora Patricia, para invitar a la población. Creo que además de ese punto de encuentro que comentábamos sobre la dignidad humana, considero que también la idea de la participación está sumamente clara dentro de las ponencias como de usted, como de la doctora Patricia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir cerrando. Cedo el uso de la voz, licenciado Willy. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que valoramos mucho este espacio compartido. Por favor, un saludo a todo el equipo, al maestro Ulises, de parte de nuestra directora general, la maestra Tobián Ledesma Rivera, y de todo el equipo que componemos este mecanismo de protección integral. Y justo la reflexión que yo traería es la posibilidad de echar mano de estos instrumentos que les hemos ido compartiendo. Digamos, son instrumentos que se han ido trabajando a lo largo del tiempo, que ya están ahí. Yo les invitaría a que los consulten, que si hay dudas pueda haber una reflexión de por medio y pues que sean utilizados como tal. De verdad, son servicios, esfuerzos que están a la disposición
muchos de ellos aquí en la Ciudad de México, pero que algunos de otros pueden servir en algunas otras realidades, en las entidades, en justo el trabajo que se va desarrollando día a día, y que muy probablemente en este camino de la protección, de la defensa de los derechos humanos, del ejercicio de la libertad de expresión, nos volveremos a encontrar sin lugar a dudas. Gracias. Gracias, licenciado Willy. Sí, justamente también comentábamos aquí dentro de la dirección que el mundo de los derechos humanos es muy pequeño. Bueno, un honor haberlo escuchado, doctora Patricia. Si quiere compartirnos algunas de sus conclusiones. En cuanto a la participación del licenciado Willy, ya nos tomamos el atrevimiento también en el enlace de en vivo de compartir el correo de la licenciada Jimena Briceño, que es la encargada del área de capacitación, para que quienes deseen pueden hacerlo solicitando la capacitación, alguna de las capacitaciones que ya comentó el licenciado Willy. Y bueno, pues esto también cabe mencionar que es totalmente gratuito. Todas y todos podemos acceder a este tipo de capacitaciones por parte del mecanismo de forma gratuita, solicitando, como ya mencioné, por correo a través de la licenciada Jimena Briceño. Doctora, cedemos el uso de la voz. Bueno, esto es un evento en vivo, entonces está tardando un poquito la conexión con la doctora. Mientras, por favor, el equipo, si me apoya. Por favor. Si me apoyan, por favor, para ir compartiendo las constancias. Agradecemos su participación a la doctora Patricia Figueroa Sauceda por su destacada participación en el segundo ciclo de conferencias Acciones para fomentar una cultura de paz. Realizada en el marco del 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook de esta dirección. Doctora, adelante, la escuchamos. Sí, gracias. Bien, pues yo sé que estamos todos contra el tiempo. Lo que nos compartió Willy también es algo muy estructurado, muy interesante. Desde luego que considero que hemos hecho cada quien un esfuerzo por hablar quizás de lo general. Willy pues tiene una larga trayectoria, seguramente Willy, con el tema de las manifestaciones de Ciudad de México, que es algo que también me parece muy interesante, cómo en cada uno de los lugares, cada quien va atendiendo temas que son fundamentales, ¿no? Quienes somos de otros lugares, llegamos a Ciudad de México y nos sorprendemos por esa constante, pero bueno, es una gran ciudad, entonces como tal también tienen muchos temas que atender. Seguramente vamos a seguir creciendo en este ámbito de dialogar con la sociedad. Aquí se están haciendo trabajos muy importantes también en materia de desaparición forzada, en materia también de la creación de un instituto para protección de personas periodistas, experiencias que ya se han compartido con Veracruz, por cierto, y que han sido muy interesantes. Adriana, de hecho, ustedes han venido aquí en Sinaloa, a Sinaloa, también a hablar de sus experiencias. Entonces, estamos en un momento importante de intercambio de experiencias, ¿qué quiere decir? De diálogo constructor de paz. Y bueno, orgullosa de haber estado con ustedes, orgullosa también de haber recibido esta invitación, de coincidir, Willy, y bueno, de saludar a mi amigo el maestro Sergio Ulises Montes también desde aquí de Sinaloa. Un abrazote para todos, porque estamos también acá con una agenda muy apretada, como todos, pues la función pública así es, y la abrazamos con el corazón y con la convicción. Muchas gracias, doctora. Licenciado Willy, ¿algo más que agregar? Muchas gracias. Bueno, seguimos con las constancias de participación. La siguiente, por favor. De igual forma, signada por el maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, quien ya mencionó la doctora Patricia Figueroa.
En este caso es para el licenciado Freddy Sánchez García por su destacada participación en el ciclo de conferencias, acciones para construir una cultura de paz, efectuada el día de hoy en el marco del 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Vamos a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias a ambos por estar presentes el día de hoy. Teníamos también considerada la participación de un representante del gobierno de Oaxaca, quien desafortunadamente no pudo asistir el día de hoy por cuestiones de agenda. Sin embargo, bueno, pues les envía afectuosos saludos porque seguramente lo van a seguir viendo en otras actividades que ya mencionamos que nos atañen. Bueno, entonces con esto damos por concluido el ciclo de conferencias, acciones para construir una cultura de paz, agradeciendo su espacio, esperando que podamos continuar dialogando en torno a estas acciones para la construcción de una cultura de paz. Un abrazo afectuoso de parte del maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, quien está en Facebook también ahí siguiendo la transmisión. Un abrazo. Gracias, doctora. Gracias, licenciado. Quedamos a sus órdenes desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que pertenece a la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Gracias. Felicidades. Felicidades a todos. Gracias. Hasta luego.